Hola, mi nombre es Paola de Abreu y hoy les voy a presentar el proyecto en el que decidí basar informe final de servicio comunitario. Como sabemos, el servicio comunitario es una asignatura obligatoria para todas las personas que quieren formarse y ser profesionales. ¿Por qué? Porque se busca con esto incentivar o fomentar que los estudiantes no solo se preocupen por tener conocimiento técnico, sino también que se preocupen por qué va a pasar con ese conocimiento, ponerlo en práctica y ejercerlo de una manera en que beneficie a la sociedad. Es por esto que yo decidí que mi trabajo de servicio comunitario se basara en el proyecto social, proyecto Una mano para ser feliz, responsable y exitoso. Es de la empresa MAPFRE y se basa específicamente en ayudar o brindarle las mismas oportunidades de educación de calidad a estudiantes que tienen necesidades específicas y también, al mismo tiempo, limitaciones económicas. Como todo proyecto social, se basa en las leyes. Y lo que vamos a hacer es ir viendo ley por ley cuáles artículos se relacionan con proyectos sociales y específicamente con este proyecto. La primera que vamos a ver es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ella encontré que el artículo 98 tiene relación porque defiende el derecho de autor. Esto fomenta la creatividad, la innovación, el arte, la música, el cine, lo cual es muy beneficioso para la sociedad en general, para los conocimientos, para la formación, la educación, etc. El artículo 100, por su parte, defiende la interculturalidad y también la igualdad, que es mucho lo que se basa en este proyecto. Todas las personas tienen igualdad de derechos de recibir eh, eh, educación, aunque tengan necesidades particulares y tengan limitaciones económicas. Y lo mismo para el artículo 102, que reconoce la educación como un derecho humano. Por otra parte, tenemos otros tres más de la Constitución de la República Bolivariana. En este mismo podemos encontrar el artículo 103. El artículo 103 lo que hace es asegurar, o se creó para asegurar, la educación integral para todas las personas sin distinciones. El artículo 110 determina que la ciencia, la tecnología y la innovación son importantísimas o fundamentales para el desarrollo económico, socioeconómico de un país. Y el artículo 118 lo que va a hacer es promover las asociaciones que se dedican a esto, a ayudar a que esto se pueda hacer posible. Luego vamos a pasar con la siguiente ley, que es el decreto de la Fundación para el Desarrollo y la Promoción del Poder Popular. Esta ley, por su parte, lo que busca es reglamentar, por así decirlo, la reestructuración de la fundación. Entonces, el artículo 1 lo que hace es establecer normas y procedimientos, el 2 que se ajusten a directrices, y el 5 habla de la gestión y la dirección que tiene que tener. Por su parte, también tenemos el artículo 6, 8 y 11. En estos, lo que se define es las competencias de la Junta, también se define o obliga a que se defina el plan y también quiénes van a ser los encargados de la ejecución. Por otro lado, tenemos la Ley de Contrataciones Públicas, muy importante porque estamos hablando de proyectos sociales. El artículo 38 de esta ley lo que busca es asegurar la transparencia. El artículo 51, por su parte, busca asegurar que haya una planificación y una viabilidad, porque aunque sean proyectos sociales, son proyectos y siempre debe demostrarse que van a ser viables y factibles. Y en el 53, flexibilizarlos porque no todos se pueden cumplir en un ejercicio fiscal, sino en varios ejercicios fiscales. También tenemos el artículo 12, 25 y 39. Lo que hacen estos artículos es establecer condiciones para que sea transparente este proceso, para que sea equitativo, perdón, para todas las asociaciones y empresas que quieran hacer proyectos y también busca que tengan igualdad de condiciones. Luego tenemos la Ley Orgánica de Contraloría Social. En ella se habla mucho del control y la supervisión. El artículo 3 habla sobre la importancia del control social para la prevención y corrección de comportamientos.
En el artículo 7, por su parte, lo que se hace es incentivar o fomentar que tanto individuos como colectivos puedan participar en esto, en la participación ciudadana de seguimiento y supervisión de proyectos sociales, porque al fin y al cabo todos pueden participar en que esto se haga de una manera correcta y justa y transparente. Y en el artículo 14 establece las consecuencias de que no se haga de esa manera, que no se haga transparente. En estos artículos 16, 17 y 18 se busca es crear conciencia. En el artículo 16 establece la obligación del poder público a garantizar esto, garantizar el control de la supervisión. También en el artículo 17 se fomenta la implementación de programas para crear conciencia sobre la importancia de esto. Y en el artículo 18 busca educar a estudiantes para que promuevan la participación activa y la crítica en busca de una construcción de una sociedad más justa y transparente. Luego tenemos la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por su parte, también está muy relacionada con los proyectos sociales. El artículo 1 lo que hace es establecer que todas las entidades y asociaciones y organismos que participen en proyectos sociales deben regirse por esta ley. El artículo 2 lo que hace es establecer que cualquier persona o entidad es capaz o puede presentar instancias o peticiones ante organismos públicos. También en el artículo 30, por su parte, lo que se hace es establecer algunas pautas para la gestión eficiente de estos proyectos. Luego tenemos el artículo 47, 73 y 78. En esta se hablan de particularidades. Por ejemplo, en el artículo 47 se establecen que algunos proyectos sociales tienen leyes especiales que los regulan. Si ese fuera el caso, entonces el proyecto se va a basar en esa ley antes que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Luego está el artículo 73 que dice que, o sea, defiende como los derechos de los interesados en los procesos sociales, proyectos sociales, ya que obliga a que sean siempre notificados de cualquier acto administrativo que afecte sus derechos e intereses en ese proyecto. Y el artículo 78, por su parte, lo que hace es que establece que la administración pública no puede hacer ningún acto que atente o afecte de alguna manera a alguna de estas entidades sin tener una razón o un hecho justificado para realizar eso. Luego tenemos la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. En esta ley hay muchos artículos importantes que se relacionan con los proyectos sociales, ya que lo más importante de esta es que el Consejo Federal de Gobierno, al ser un ente territorial descentralizado, hace más fácil que la gestión, la supervisión y que la utilización de los recursos se haga más equitativamente de acuerdo a la localización en donde está ubicada. Por su parte, el artículo 5, 7 y 27 hablan de que el hecho de que las regiones federales de desarrollo establezcan lineamientos particulares puede fomentar o puede establecer de que los recursos de los proyectos sociales se utilicen más eficientemente de acuerdo a las necesidades específicas de esa localidad. Y para hacer esto, las regiones federales de desarrollo pueden ser objeto de programas de ayuda para eso, para aumentar la calidad de vida mediante proyectos sociales. Luego tenemos el Reglamento Orgánico de Servicio Fondo Nacional del Poder Popular. Este es muy relacionado con los proyectos sociales, ya que es el Fondo Nacional del Poder Popular el que se encarga de la administración y otorgamiento de los recursos que se van a dar para los proyectos sociales. También establece limitaciones de cuántos recursos se pueden dar por proyectos, como en el artículo 6 lo menciona, y también en el artículo 5 menciona cuáles son sus funciones específicas, por ejemplo, el inventario
de estos recursos para cada uno de los proyectos o que se aseguren de que los recursos fueron entregados o otorgados a tal o cual proyecto. Por otra parte, también tenemos el artículo 7, 8 y 10, en donde se establecen, por ejemplo, principios o criterios para tomar decisiones de cuáles son los proyectos que van a ser aprobados o no. También el artículo 8, por ejemplo, define que un proyecto tiene que ser aprobado previamente para que pueda ser, para que pueda utilizar fondos de este fondo. Y también establece de dónde vienen las fuentes de esos recursos. También tenemos el plan de la patria. El plan de la patria tiene objetivos generales y objetivos más específicos. Por ejemplo, en el objetivo número 1.1 podemos mencionar que este objetivo se relaciona con los proyectos sociales y en específico con este proyecto social porque es un proyecto que se basa en garantizar el desarrollo integral, económico y social de Venezuela. Entonces, ¿por qué? Porque al darle educación a niños, tú estás fomentando o desarrollando o trabajando en eso, el desarrollo económico y social. En el 1.3, por ejemplo, se relaciona porque establece ese objetivo que los recursos de la República deben ser reinvertidos para el beneficio de la misma, ¿cierto? Entonces, esto está relacionado con proyectos sociales porque se está reinvirtiendo los recursos de la República en proyectos públicos que lo que hacen es desarrollar el país. Y en el 1.6 se relaciona porque se busca desarrollar capacidades integrales, como ya habíamos mencionado anteriormente, en la Constitución también se habla de esto, que es muy importante para el desarrollo económico, que se pueda desarrollar, por así decirlo, el conocimiento científico y tecnológico de los alumnos, lo cual al brindar educación a todo el mundo, sin distinciones, se está logrando. También tenemos el 2.2, 2.3 y 2.4 de los objetivos que se relacionan con este proyecto social. En todos estos objetivos se habla de proporcionar igualdad de condiciones y en específico de recursos económicos, de educación y de desarrollo integral a las familias o a los sectores de menos recursos. Entonces, en el objetivo 2.2 se habla de ofrecer educación a la familia de escasos recursos, lo cual se está haciendo. También se habla de no discriminar por sector social a la población a la hora de asignar educación o recursos, lo cual se está estableciendo con este proyecto. Y también se busca garantizar en el 2.4 que este sector en específico de la población reciba educación. ¿Por qué? Porque es gracias a esta que el sector de menos recursos podrá salir de allí y podrá desarrollar el país. Como conclusión, puedo decir que los proyectos sociales son fundamentales para el desarrollo social y económico de un país. ¿Por qué? Porque son necesarios para brindar recursos, ya sean educación o cualquier otro que sea, para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de trabajar en función de tener un mejor país, una mejor Venezuela. Esto es esencial que esté basado en las leyes del país. Y como podemos ver, en nuestro país existen leyes y artículos dentro de esas leyes que protegen y fomentan el desarrollo de este tipo de derechos sociales. Pues eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es Paola Herrera.